El tiempo, hermanos, es del Señor Jesucristo. Y nosotros somos solamente siervos del Señor Jesús. Y hermano, lo que el Señor Jesucristo manifiesta en su iglesia es que somos una iglesia que está fundada sobre la roca. Eso no hay duda, hermanos. No podemos nosotros dudar de eso. Estamos sobre la roca, sobre el Señor Jesucristo, esa roca inconmovible. Y le damos muchas gracias a Dios por ello, porque, hermanos, a Él sea la honra y la gloria, hermanos, por todos los siglos. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que siguen orando. Yo me estoy gozando con el Señor Jesús. Corazón, hermanos, créanme que se va a ir llena de este lugar, de su presencia, de su amor, de su misericordia, y con ese deseo grande de seguir alabando su nombre con todos los santos que hay, hermanos, y que le sirven de todo corazón. Vamos a tomar poco tiempo, hermanos, el tiempo ya es transcurrido. Quiero hablar de un tema que pues tengo un sentir, el Señor Jesucristo me ha dado un sentir en mi corazón. Y quiero, hermanos, expresarle unas palabras y leer una parte de la Escritura y poder nosotros atender el consejo del Señor Jesucristo. La lectura que pusimos a consideración se encuentra, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y la invitación del Señor Jesucristo es a que estemos reflexionando en lo que somos y en a quién servimos. Nosotros somos cristianos verdaderos, porque estamos siendo guiados por la verdad, por la palabra del Señor Jesucristo, y servimos a un Dios verdadero. Servimos a aquel Dios que abrió el mar y pudieron pasar a aquel pueblo. A ese mismo Dios servimos. No hemos cambiado, porque el Espíritu de Dios es el mismo. Y el Espíritu que había en aquellos hombres que declararon victoria es el Espíritu que ahora muere en nosotros. Porque en el Señor no hay mudanza, hermanos. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, y Él va a permanecer así porque Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2: empero os rogamos, le hablaba, hermanos, a esta iglesia de Tesalónica, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a leer en el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo. Jesucristo, hermano, nosotros somos un pueblo que tenemos promesas de parte de Dios. Jesucristo vino a este mundo y Él prometió que iba a regresar. Él prometió que Él iba a venir por una iglesia que le sirviera, por un pueblo que iba a ser escogido. Él detenidamente iba a empezar a mirar cada corazón, y donde hubiera un corazón contrito y humillado, ahí iba a habitar el Señor Jesús. Iba a escoger ese ser, esa persona que había sido conmovido con su palabra y que estaba dispuesto a servirle. Por ese pueblo viene el Señor Jesús. Por esos hombres dispuestos a darle la espalda al mundo y a servir al Señor Jesús, por ese pueblo viene el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que un día el Señor Jesucristo va a volver y todo ojo le verá. Y los que están al oriente, los que están al occidente, todo ojo le verá, porque será como el relámpago que sale en el oriente y se pone en el occidente. Así será la venida del Señor. Todos lo tenían que mirar. Y sus discípulos en aquel entonces, cuando Jesús empezó a hablar de su venida y del fin del mundo, le preguntaban: ¿y qué cosas van a acontecer cuando sea este tiempo?
¿Qué va a suceder? Dinos para nosotros tener conocimiento y estar apercibidos. El Señor Jesús les decía en el capítulo 24, y respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose Él en el monte de las olivas, se llegaron a Él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y quiero referirme, hermanos, a esta parte de la Escritura. En nuestra actualidad, hermanos, en este tiempo, viene, hermanos, desarrollándose un movimiento muy grande de falsos cristianos, de iglesias cristianas que profesan saber la verdad, pero con sus frutos lo niegan. Viene, hermanos, un movimiento porque el enemigo sabe que ya no hay tiempo, que se están cumpliendo las cosas que el Señor decía. Vas a oír guerras, vas a oír rumores de guerras, va a haber terremotos, y esto va a ser el principio del fin. Y hermanos, el enemigo está trabajando de una manera muy sutil. El Señor lo reprenda. Y dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe. Sobre todo, hermanos, al sur de América se está desarrollando un movimiento de unas personas que se dicen ser cristianas, que vienen desarrollando un evangelio falso, basado, hermanos, solamente en emocionalismos, basados principalmente en la prosperidad del ser humano como hombre, en la prosperidad económica del ser humano y la estabilidad de este mundo como seres humanos. Y ahorita, hermanos, el corazón del ser humano, la situación del hombre está tan perdida que necesitan ellos tener una seguridad en sí mismos, porque no conocen la seguridad de Cristo, porque no, hermanos, han alcanzado a tener un encuentro con el Señor y no se sienten seguros. Tienen miedo, hermanos. Hay miedo en el mundo. No saben qué va a pasar, por qué hay tantas guerras, por qué están sucediendo tantas cosas, por qué hay una crisis tan tremenda. Tienen miedo. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nuestra vivienda no es aquí en la tierra. Dice su palabra: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, de donde esperamos también al Señor Jesucristo. Porque sabemos que si la casa terrestre, hermanos, de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio muy hermoso, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es nuestra confianza, hermano. Esa es tu confianza. Y eso, hermanos, el mundo no te lo puede quitar, porque Él no te lo va a dar. No te preocupes. Si no tienes casa, pues créeme que tienes un lugar reservado ya. El Señor Jesucristo te fue a preparar un lugar en esas moradas celestiales que Él predestinó desde antes de este mundo. Y seguía diciendo Jesús en sus palabras. Vamos a saltarnos algunos versículos. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Dios nos ayude. Y sigue diciendo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, esto es, el Señor Jesucristo estaba mirando el corazón del hombre, porque Él sabe cuál es la naturaleza del ser humano. Al principio el Señor Jesús, al principio de la creación, dice: pesóme haber hecho al hombre, porque su corazón va de continuo a hacer el mal. El Señor Jesucristo batalló mucho con aquel pueblo que había escogido, porque cuando Él estaba dando sus ordenanzas, parecía que se le olvidaban muy pronto.
Y no entendía el ser humano la grandeza de lo que tenía en sus manos.